Durante 10 años confié en mi socio de infancia, hasta que un contador externo descubrió que me ocultaba el 60% de las ganancias. No dije nada, solo empecé a actuar. Conocí a Carlos cuando tenía 8 años. Llevaba un uniforme escolar demasiado grande y zapatos rotos. Él también. Éramos los dos niños pobres de una escuela privada a la que nuestros padres se mataban para pagar. Nos hicimos amigos porque compartíamos el mismo hambre. No hambre de comida, hambre de más. A los 15 años, empecé a vender dulces a mis compañeros. Compré una caja de chicles y los revendía uno por uno. Carlos se burlaba de mí. Decía que era mucho esfuerzo para unas monedas. Pero cuando empecé a tener dinero para comprarme mis propios tenis, dejó de burlarse. A los 18, ya tenía un pequeño negocio de venta de playeras personalizadas. Carlos estudiaba administración. Yo, ingeniería. Una noche, después de unas cervezas, me dijo, deberíamos hacer algo juntos. Tú eres creativo. Yo sé de números. Sería perfecto. Le dije que sí, porque era mi amigo, porque confiaba en él, porque en ese momento no sabía que esa confianza me costaría 10 años de mi vida. Empezamos en un pequeño local que alquilamos en una zona no tan buena de la ciudad. Pusimos una imprenta digital. Cada uno invirtió $2.500. Firmamos un contrato de sociedad simple, 50 y 50. Todo a medias. Los primeros meses fueron horribles. Trabajábamos 16 horas al día. Yo diseñaba, operaba las máquinas, entregaba los pedidos. Carlos llevaba las cuentas, compraba insumos, atendía clientes. No teníamos para pagarnos sueldo. Comíamos en la calle. Pero algo empezó a funcionar. Un cliente recomendó a otro. Ese otro a otro. Al año, teníamos una cartera de pequeños negocios locales. A los 2 años, nos mudamos a un local más grande. Aquí es importante entender algo. Yo manejaba la parte operativa y creativa. Carlos manejaba el dinero. Nunca cuestioné eso. Parecía lógico, él estudió administración. Además, cada mes me mostraba reportes, las ganancias, los gastos, los impuestos. Yo veía los papeles, veía que había crecimiento, y asentía. Confianza ciega, error mortal. En el tercer año, la empresa explotó. Conseguimos un contrato con una cadena de restaurantes para todo su material promocional, menús, tarjetas de presentación, volantes. Era un volumen de trabajo que nunca habíamos manejado. Contratamos a nuestros primeros 2 empleados. Después vino una agencia de marketing, después una universidad, después una editorial pequeña. Cada año crecíamos al menos un 30%. El local chico quedó atrás para siempre. Carlos y yo nos volvimos más que socios. Éramos hermanos. Su mamá me llamaba mi segundo hijo. Yo lo presentaba como mi otro yo. Nos compramos autos. Nos compramos casas, no lujosas, pero decentes. Él se casó. Yo me casé. Fuimos padrinos el uno del otro. Su hijo mayor lleva mi nombre. Mi hija lleva el apellido de él en su segundo nombre. Eso hacía que todo doliera más después. En esos años, nunca revisé personalmente los estados financieros. Nunca pedí ver los extractos bancarios de la empresa. Nunca cuestioné ningún gasto. Carlos manejaba todo, pagaba los impuestos, presentaba las declaraciones, coordinaba al contador externo. Un señor mayor que venía una vez al año, miraba todo y decía que estaba en orden. Ese contador, aprendí después, era amigo de su tío. No hice preguntas. ¿Por qué confiaba? Porque era mi amigo. Las primeras señales aparecieron alrededor del 5.º año. Pequeñas cosas que noté pero no registré como importantes. Carlos empezó a tener cosas que no podía explicar. Un reloj caro, un viaje a Europa con su familia, una remodelación de su casa que costó el doble de lo que yo gasté en la mía. En una cena, su esposa mencionó que estaban pensando en comprar un departamento en la playa. Yo pensé, que bien le va. El negocio está creciendo. Nunca asocié su riqueza con mi dinero. Otra señal, en las reuniones de socios, se volvió evasivo con los números. Dejó de mostrarme reportes mensuales. Decía que era mucho papeleo, que me los daba trimestralmente. Yo acepté. Estaba ocupado con la operación, con los clientes, con los empleados. Cuando yo proponía invertir en nueva maquinaria, él ponía excusas. No hay liquidez ahorita. Esperemos al próximo trimestre. Mejor no arriesguemos. Curiosamente, nunca faltaba dinero para sus ideas, un auto para la empresa, que solo él usaba, un viaje de negocios a Miami con la familia incluida. La más clara de todas fue cuando le sugerí contratar a un contador externo independiente. Su cara cambió, solo por un segundo, pero lo vi. Una contracción en la mandíbula, un parpadeo más largo de lo normal. ¿Para qué?, dijo. Nos sale caro. Además, el contador que tenemos funciona bien. No insistí. Esa fue mi segunda gran equivocación. Al año 8, algo no me cuadraba. Teníamos más clientes, más proyectos, más empleados. Pero mis ingresos no reflejaban ese crecimiento. Mi sueldo, que Carlos determinaba, llevaba 2 años sin aumentar. Pero él tenía un auto nuevo cada año. Una noche, mi esposa me dijo algo que no pude ignorar. Ernesto, algo pasa con Carlos. Nos invitó a su casa
bolsa la semana pasada. Tienen una cocina nueva que debe costar como $50.000. ¿Cómo es posible si la empresa no va tan bien? No supe qué responder. Esa noche empecé a hacer preguntas. No directamente, porque algo en mi instinto me decía que si preguntaba, él tendría una respuesta preparada. Entonces hice lo que debía hacer años atrás. Busqué en internet contadores forenses. Encontré a una mujer llamada Valeria, 45 años, experta en fraudes corporativos. Su página decía que había trabajado en casos de malversación para empresas multinacionales. La llamé. Nos reunimos en un café lejos de la oficina. Le expliqué la situación sin dar nombres. Le pedí una auditoría completa de los últimos 10 años. Alguien externo, independiente, sin ninguna conexión con mi socio o su círculo. Me dijo que sí, pero me advirtió, si encuentro algo, no va a ser bonito. Y tienes que estar preparado para actuar. Le dije que estaba listo. No lo estaba. Valeria necesitaba acceso a los registros financieros. Carlos tenía todo, los extractos bancarios, los libros contables, las declaraciones fiscales, todo en su oficina, con contraseñas que solo él conocía. Necesitaba una excusa para pedir los documentos sin levantar sospechas. Inventé una historia. Un posible inversionista estaba interesado en la empresa. Alguien importante que requería ver los estados financieros completos antes de decidir. A Carlos no le gustó la idea. No necesitamos inversionistas, dijo. No está de más explorar. Solo pidió ver los números. Finalmente accedió y me dio los archivos. Pero solo los resúmenes anuales y las declaraciones fiscales, los mismos reportes de siempre. Valeria los revisó y me llamó de inmediato. Esto no sirve. Estos documentos están limpios. Necesito los extractos bancarios originales, mes por mes, las facturas de proveedores, los recibos de nómina. Todo eso significaba pedirle más a Carlos, y él empezaría a sospechar. Dudé un día, 2, 3. Finalmente fui a su oficina. Cerré la puerta y le dije que el potencial inversionista era más serio de lo que pensaba, que necesitaba documentación completa. Su cara. Otra vez esa contracción. ¿Quién es este inversionista?, preguntó. Alguien con mucho dinero. No puedo decirte más hasta que firmemos un acuerdo de confidencialidad. Se quedó callado unos segundos. Está bien, te daré lo que necesitas. Pero algo en su tono me dijo que sabía, que algo olía mal. Esa misma noche le llevé los archivos a Valeria. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que cada vez que veía a Carlos sentía algo raro en el estómago. Una mezcla de lealtad y duda, de cariño y miedo. Quería que Valeria estuviera equivocada. Quería que me dijera que era solo paranoia. Quería volver a confiar. El 11 de marzo, las 9:47. Mi teléfono sonó. Ernesto, tenemos que reunirnos. Solo nosotros dos. La voz de Valeria era grave. No la había escuchado así antes. Llegué a su oficina una hora después. Me recibió con una carpeta de al menos 300 páginas. Me senté. Encontré algo grande. Muy grande. Carlos no solo había estado robando dinero. Había construido un sistema entero para hacerlo. Primero, había abierto 2 cuentas bancarias adicionales a nombre de la empresa que yo no conocía. Una en un banco diferente, otra en una cooperativa de ahorro. Los ingresos de algunos clientes se desviaban a esas cuentas y nunca aparecían en los libros oficiales. Segundo, había inflado los gastos de proveedores. El porcentaje de comisión que pagábamos aparecía como el doble de lo real, y esa mitad extra iba a una cuenta personal suya. Tercero, había creado proveedores falsos, empresas fantasma que facturaban servicios que nunca se prestaban. El dinero salía de la empresa, pagaba impuestos para que todo se viera limpio, y luego llegaba a sus bolsillos. Cuarto, había manipulado las declaraciones fiscales, declaraba menos ingresos de los reales, pagaba menos impuestos, y se quedaba con la diferencia. El resultado final, en 10 años, la empresa había generado aproximadamente $4 millones en ganancias netas. Mis ingresos declarados y reales sumaban unos $800.000. Carlos había recibido aproximadamente lo mismo por la vía oficial. Pero además, por las vías ocultas, se había embolsado $2.400.000 adicionales. El 60%. Mi 60%. Porque cada peso que él robaba, era mío. Los números estaban ahí. Valeria había preparado una cronología de 8 años de maniobras. Transferencias a sus cuentas personales marcadas en rojo. Cheques a nombre de sus empresas fantasma marcados en naranja. Retiros en efectivo en sucursales bancarias marcados en amarillo. La carpeta entera era un mapa de la traición, coloreado y fechado como si fuera una presentación de negocios. Valeria había conectado cada punto, cada transacción, cada mentira. Miré la carpeta. Miré a Valeria. ¿Estás segura?, pregunté. Completamente. Tengo pruebas para llevarlo a la cárcel. Mi mundo se derrumbó. En ese momento, sentado en la oficina de Valeria, quería confrontarlo, gritarle, tirarle los papeles en la cara, romper todo lo que habíamos construido juntos. Pero algo me detuvo. No fue bondad ni generosidad. Fue inteligencia. Supe que si lo confrontaba en ese momento, él tendría tiempo de ocultar pruebas, mover dinero, destruir evidencias, manipular la narrativa con nuestros empleados, clientes y familias. Perdería la ventaja. Respiré hondo. ¿Qué opciones tengo?, pregunté. Valeria explicó. Podía llevarlo a la fiscalía por fraude, malversación y lavado de dinero. Podía demandarlo civilmente para recuperar el dinero, o podía intentar un acuerdo silencioso.
esposo. ¿Cuál es la mejor? Depende de lo que quieras. Si quieres la cárcel, ve por lo penal. Si quieres recuperar tu dinero y tu empresa, ve por lo civil. Si quieres evitar el escándalo, negocia. Quiero todo. Quiero mi dinero de vuelta. Quiero su parte de la empresa. Y quiero que todos sepan lo que hizo. Valeria asintió. Entonces necesitas un abogado especializado en litigios comerciales. Y necesitas paciencia. Esto va a tardar meses. Salí de su oficina con la carpeta bajo el brazo. Conduje a casa en silencio. Esa noche, mientras mi esposa dormía, me quedé despierto hasta las 3 de la mañana leyendo cada página, cada transacción, cada mentira. Vi cómo me había robado cada mes, cada año. Vi cómo había manipulado los números para que yo nunca sospechara. Vi cómo había usado mi confianza como herramienta. Lloré, no por el dinero, aunque dolía. Lloré por los años, por las cenas que compartimos, por los partidos de sus hijos en los que estuve, por el día que me sostuvo cuando murió mi papá. Todo eso era una mentira, o al menos, parte de eso, porque nunca podrías robarle así a alguien a quien realmente quieres. A la mañana siguiente, me levanté, me vestí y fui a trabajar. Saludé a Carlos con una sonrisa. Hablamos de proyectos, de presupuestos, de empleados. Actué normal. Él no notó nada. Dentro de mí, algo se había roto, pero también algo se había endurecido. Contraté a un abogado llamado Federico, 50 años, canas, ojos de alguien que ha visto demasiado, especialista en litigios comerciales y fraudes societarios. Le llevé la carpeta de Valeria. La leyó durante una hora en silencio. Cuando terminó, me miró. Esto es oro puro. Nunca había visto un caso tan documentado. Generalmente, la gente viene con sospechas. Tú vienes con pruebas sólidas. Le pregunté cuál era el plan. Federico explicó 3 pasos. Primero, congelar sus activos para que no pudiera mover dinero ni vender propiedades. Segundo, presentar una demanda civil por fraude y apropiación indebida, buscando la devolución del dinero más intereses y daños punitivos. Tercero, usar la demanda como palanca para forzar la venta de su parte de la empresa, porque si lográbamos demostrar que había violado su deber fiduciario como socio, un juez podía ordenar la disolución de la sociedad o la transferencia forzosa de sus acciones. Pero necesito que entiendas algo, dijo Federico. Esto va a ser una guerra. Él va a pelear, va a negar todo, va a contratar a sus propios abogados, va a intentar desacreditarte, va a usar su amistad con los empleados, con los clientes, con tu familia. Tienes que estar preparado. Lo estoy. ¿Estás seguro? Porque cuando esto empiece, no hay marcha atrás. Tu amistad va a morir, la empresa va a tambalearse, y puede que pierdas cosas que no imaginabas. Lo sabía, y aún así, estaba decidido. Federico me pidió que no presentara la demanda de inmediato. Primero necesitábamos más pruebas, especialmente evidencia de que Carlos había actuado de mala fe, de que sabía lo que hacía, de que no fue un error o una mala interpretación contable. Eso significaba seguir actuando normalmente mientras construíamos el caso. Durante 2 meses, fui a trabajar todos los días. Sonreí, asistí a reuniones. Planifiqué el futuro con Carlos como si nada hubiera cambiado. Le pedí su opinión sobre clientes, sobre proveedores, sobre la expansión del próximo año. Él hablaba con entusiasmo, con la confianza de alguien que no sabe que el suelo ya se movió bajo sus pies. Pero cada noche me reunía con Federico o con Valeria en una oficina alquilada a nombre de mi abogado, sin ningún vínculo con nuestra empresa. Revisamos cada factura de los últimos 10 años. Valeria encontró más cuentas fantasma, más transferencias, más mentiras. Federico consiguió órdenes de un juez para acceder a los estados bancarios personales de Carlos. Eso fue clave. Descubrimos que también había usado dinero de la empresa para pagar sus gastos personales, vacaciones, restaurantes, ropa, todo registrado como gastos operativos. En total, la cifra superó los 3 millones de dólares. Federico estaba eufórico. Con esto, no solo recuperas tu dinero, lo destruyes en un juicio. Yo no sentía euforia, sentía un vacío enorme. Cada prueba nueva era una puñalada más. Cada descubrimiento confirmaba que el hombre que consideraba mi hermano me había estado utilizando durante una década. La noche antes de presentar la demanda, llamé a Carlos. No para confrontarlo, para escuchar su voz. Habló de sus hijos, de un partido de fútbol, de un proyecto nuevo. Yo escuché. Por un momento dudé. ¿Valía la pena destruir todo por dinero? Luego recordé los 3 millones, los años robados, las mentiras. Colgué. A la mañana siguiente, firmé la demanda. El día que presentamos la demanda, Federico fue a los juzgados a primera hora. Registró la demanda. Solicitó la orden de congelamiento de activos. Un juez la concedió en menos de 2 horas. A las 11 de la mañana, un actuario judicial llegó a la oficina de Carlos. Le notificó personalmente. 10 minutos después, mi teléfono explotó. Mensajes de Carlos. Llamadas perdidas. Audios de WhatsApp. ¿Qué está pasando, Ernesto?, decía el primero. ¿Por qué me llegó un actuario?, decía el segundo. Contéstame, carajo, decía el tercero. Lo dejé esperando hasta la tarde. Cuando finalmente respondí, lo hice con un mensaje breve. Tenemos que reunirnos mañana en la oficina. Con abogados. Él insistió en hablar antes. Le dije que no, que a partir de ese momento, todo sería con abogados. Su siguiente mensaje fue una amenaza velada. Vas a arrepentirte de esto, Ernesto. No sabes lo que estás haciendo. No respondí. Esa noche,
noche, por primera vez en 10 años, dormí profundamente. Al día siguiente, Carlos llegó a la sala de juntas con 2 abogados. Yo llevé a Federico y a Valeria. Los empleados, curiosos, miraban desde afuera. Cerré la puerta. Federico habló primero. Explicó la demanda, los cargos, las pruebas, las cifras. Carlos escuchó en silencio. Su cara estaba pálida. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando Federico terminó, Carlos explotó. Esto es una locura. Todo lo que hice fue administrar las finanzas de la empresa. Si hay errores, fueron del contador. Yo no robé nada. Sus abogados lo calmaron. Le pidieron que no hablara más. Pero ya era tarde. Ya había dicho suficiente. Federico sonrió levemente. La reunión duró 2 horas. Al final, Carlos y sus abogados pidieron una semana para preparar su respuesta. Acepté. Esa noche, empecé a recibir mensajes de empleados. Carlos los había llamado a algunos. Les había dicho que yo estaba loco, que lo acusaba falsamente, que todo era un malentendido. A los más cercanos les dijo que yo era un traidor, que después de todo lo que habíamos construido, le hacía esto por dinero. Varios empleados me llamaron confundidos, sin saber a quién creerle. Esperen a ver las pruebas en el juicio. Ahí sabrán quién mintió. Pero por dentro, me dolía. Él estaba manipulando a la gente, igual que había manipulado las finanzas. Carlos no solo negó los cargos, contraatacó. Sus abogados presentaron una respuesta afirmando que Valeria había cometido errores en su auditoría, que había malinterpretado los datos, que todo era un error contable sin mala fe. También presentaron una contrademanda. Me acusaban de violar el contrato de sociedad por haber contratado a Valeria sin su consentimiento y pedían una indemnización. Federico la desestimó. No tiene ninguna base legal. Es solo para asustarte. Pero Carlos fue más allá. Se acercó a mi esposa en el supermercado. Le dijo que lamentaba lo que estaba pasando, que me consideraba un hermano, que no entendía por qué yo hacía esto. Mi esposa llegó a casa llorando. ¿Estás seguro de lo que haces?, me preguntó. Completamente. Carlos también se acercó a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos. En cada conversación, él era la víctima y yo el agresor desleal. Algunos me creyeron, otros empezaron a dudar. Perdí amigos en ese periodo, gente que no quiso esperar a ver las pruebas. Dolió, pero seguí adelante. El juicio comenzó 6 meses después. La sala estaba llena. Carlos y yo sentados en lados opuestos. Ni siquiera nos miramos. Federico presentó el caso con precisión quirúrgica. Llamó a Valeria como primera testigo. Ella explicó su metodología. Mostró cada factura, cada transferencia, cada cuenta fantasma. Usó gráficos y cronologías. El juez tomaba notas. Luego Federico llamó a los proveedores falsos, empresas que existían solo en papel, registradas a nombre de un primo de Carlos. Ese primo testificó, con inmunidad, que nunca había prestado ningún servicio, que solo firmaba cheques que Carlos le daba. El momento más intenso fue cuando Federico presentó los estados bancarios personales de Carlos. Mostró cómo, en los mismos meses que la empresa reportaba pérdidas, Carlos había hecho transferencias desde sus cuentas escondidas a su cuenta personal, como había comprado propiedades, autos, inversiones, todo mientras yo apenas podía remodelar mi cocina. El abogado de Carlos intentó desacreditar a Valeria. Dijo que su auditoría era parcial y tendenciosa. Federico lo destruyó en el contrainterrogatorio. Señor abogado, ¿puede explicar por qué su cliente nunca informó al socio sobre estas cuentas bancarias adicionales? No tenía obligación de hacerlo. ¿Puede explicar por qué su cliente facturó servicios de empresas que no existen? Hubo un error administrativo. ¿Un error que duró 8 años? Silencio. ¿Un error que generó $2.400.000 en pagos a empresas que no prestaban servicios? Silencio. ¿Un error que desapareció exactamente cuando el socio contrató a una auditora externa? El abogado no respondió. El juez anotó. El juicio duró 3 semanas. Carlos decidió testificar al final. Fue un error. Subió al estrado, juró decir la verdad y empezó a mentir. Dijo que yo estaba de acuerdo con todo, que sabía de las cuentas adicionales, que habíamos acordado juntos, optimizar la estructura fiscal. Federico lo interrogó. Señor Carlos, ¿tiene alguna prueba de que Ernesto estuvo de acuerdo con estas cuentas? No, fue verbal. O sea, no hay ningún correo, ningún mensaje, ningún documento donde él apruebe la creación de cuentas bancarias a escondidas. Es que confiábamos el uno en el otro. Confianza, entiendo. Entonces, ¿por qué esas cuentas estaban registradas a nombre de un primo suyo y no de la empresa? Para facilitar las operaciones. ¿Y facilitar las operaciones incluía transferir el dinero a su cuenta personal? Era un préstamo. ¿Un préstamo sin pagarés, sin intereses, sin plazos de devolución? Silencio. ¿Y los proveedores falsos? ¿También eran préstamos? Silencio. ¿O fueron 8 años de robo sistemático? El juez intervino. El testigo debe responder. Carlos bajó la cabeza. Fue un error, dijo. No fue una confesión completa, pero fue suficiente. Federico me miró. Asintió. Habíamos ganado. El juez tardó 2 semanas en emitir su fallo. 2 semanas donde Carlos intentó negociar un acuerdo. Me ofreció devolver la mitad del dinero. Luego el 60%. Luego el 80%. Dije que no a todo. No negocio con ladrones, le dije por teléfono. Somos amigos, Ernesto. No hagas esto. Fuimos amigos. Hasta que me robaste. Colgué. El día de la sentencia, la sala estaba llena.
El juez leyó su decisión durante 45 minutos. En resumen, se declaraba probado que Carlos había cometido fraude, apropiación indebida y violación de su deber fiduciario como socio. Se ordenaba la devolución de los $3.100.000 robados, más $800.000 en intereses. Se imponían daños punitivos por $1 millón. Se ordenaba la disolución forzosa de la sociedad. Y lo más importante, Carlos estaba obligado a vender su 50% de la empresa a un precio fijado por peritos independientes. No podía poner sus condiciones. No podía buscar compradores externos. La empresa se valuó en $2 millones. Su mitad valía $1 millón. Ese millón se deduciría directamente de lo que me debía. El resultado final, Carlos perdía su parte de la empresa, no veía un solo peso de la venta. Y aún así me quedaba debiendo casi $4 millones entre el capital robado, los intereses y los daños punitivos. Perdió todo. Su abogado pidió una apelación en el acto. El juez la negó. Cuando terminó la lectura, miré a Carlos. Tenía los codos en la mesa y la cabeza baja, como alguien que finalmente deja de fingir que soporta el peso. No sentí nada. No sentí alivio todavía. No sentí venganza. Solo un silencio extraño, como el que queda después de que deja de llover después de semanas. A la semana siguiente, era dueño del 100% de la empresa. Firmé los papeles un viernes por la tarde. No sentí euforia. Fue más bien un alivio, como quitarse una mochila pesada después de caminar kilómetros. Al día siguiente, reuní a todos los empleados. 32 personas. Algunos me miraban con admiración, otros con miedo. Varios habían sido leales a Carlos. Señores, sé que esto ha sido difícil. Hubo dudas, rumores, chismes. Quiero que sepan una cosa, la empresa no va a cerrar. No van a perder sus empleos. Todos siguen aquí. Las caras cambiaron. El miedo se disipó un poco. Pero también quiero que sepan algo más. Durante años, Carlos me robó. Les robó a ustedes también, porque el dinero que él tomó era dinero que podía haberse usado para mejores sueldos, mejores bonos, mejor equipo. Eso se acaba. Nadie habló. Vamos a hacer cambios. El primer cambio fue financiero. Contraté a un equipo de contabilidad externo, 3 personas sin ninguna conexión a mí ni a Carlos, que manejarían todas las finanzas. Yo tendría acceso completo, pero nunca lo manejaría solo. Nunca más. Segundo, implementé un sistema de transparencia total. Cada mes, todos los empleados recibirían un reporte financiero simplificado, ingresos, gastos, ganancias. Nada de secretos. Tercero, revisé cada contrato con proveedores, renegocié los inflados, cancelé los innecesarios. Ahorramos casi $40.000 al año solo en eso. Pero el cambio más importante fue el que nadie esperaba. En la reunión general, después de presentar los otros cambios, saqué una hoja de papel. He decidido que el 20% del dinero recuperado se destine a aumentos salariales para todos ustedes. Desde el más nuevo hasta el más antiguo. Desde el gerente hasta el de limpieza. Silencio absoluto. Después, aplausos. No todos aplaudieron. Algunos miraban con incredulidad, otros con vergüenza, los que habían dudado de mí. Pero la mayoría aplaudió. Con el resto del dinero, vamos a invertir. Nueva maquinaria, nuevos productos, nuevos mercados. La empresa va a crecer. Y cuando crezca, ustedes van a crecer con ella. Ese día, algo cambió en la oficina. La desconfianza empezó a desaparecer. Los meses siguientes fueron los mejores de mi vida profesional. Sin Carlos, la empresa funcionaba mejor. Las decisiones se tomaban más rápido. El dinero se usaba con criterio. Los empleados trabajaban con motivación real. Aumentamos la producción en un 40% en 6 meses. Conseguimos clientes nuevos, grandes, empresas que antes nos rechazaban porque no tenían confianza en nuestra estructura. Contratamos a más gente. Yo trabajaba menos horas. Dormía mejor. Pasaba más tiempo con mi familia. Mi esposa, que al principio dudó, me dijo una noche, hiciste lo correcto. No debí cuestionarte. Le dije que no se preocupara, que entender su duda era parte de lo que me hizo seguir adelante. Carlos vive en otra ciudad. Perdió su casa, sus autos, sus propiedades. Todo se fue para pagar la deuda. Su esposa se divorció de él. Sus hijos no le hablan. El hijo que lleva mi nombre dejó de hablarme también durante un tiempo. No lo culpo. Después volvió. Me pidió disculpas por haber dudado. Le dije que no tenía nada que disculpar, que él no había hecho nada malo, que su padre sí. Algunos de los amigos que le creyeron a Carlos volvieron a buscarme. Me pidieron disculpas. Los perdoné, pero no los olvidé, y nunca más confié en ellos como antes. Hoy, 2 años después, la empresa vale 5 veces más que cuando Carlos se fue. Sigo siendo el único dueño. No pienso tener socios nunca más. Aprendí algo valioso en este proceso: la confianza no se da, se gana y se verifica. Siempre, no importa cuántos años tengas con alguien. No importa si es tu hermano, tu mejor amigo, el padrino de tus hijos. Cuando hay dinero de por medio, la gente cambia. O tal vez no cambia. Tal vez siempre fue así, y nosotros elegimos no verlo. También aprendí que el instinto tiene razón antes que el cerebro. Yo sentí algo raro muchas veces, años antes de que Valeria me abriera los ojos. Lo sentí cuando Carlos me habló del reloj caro que le regalaron. Lo sentí cuando no quiso al contador externo. Lo sentí cuando el dinero no cuadraba con el crecimiento. Cada vez lo empujé hacia abajo. Cada vez elegí la comodidad de confiar
confiar sobre la incomodidad de dudar. Esa elección me costó años. No volvería a tomarla. Hace unos días, caminaba por la nueva planta. Los empleados me saludaban. Algunos me llamaban jefe, otros, Ernesto. Los más viejos, los que estuvieron en el momento más oscuro, cuando no sabían a quién creerle. Cuando Carlos les llamaba por teléfono a las 10 de la noche para hablar mal de mí. Los que aún así decidieron quedarse y esperar a ver las pruebas, esos solo me sonreían con respeto. Ese era el tipo de lealtad que no se compra, que se gana siendo honesto cuando todo el mundo espera que mientes. Me detuve frente a una de las máquinas nuevas, una impresora que costó $300.000, pagada con el dinero recuperado. Sobre su carcasa metálica alguien había pegado una pequeña etiqueta que decía el financiada por el fondo del robo. Se la habían puesto los operarios como chiste. La primera vez que la vi me reí. Ahora cada vez que la veo pienso que es lo más honesto que hay en toda la planta. Un operario se acercó. Oye, Ernesto, ¿es cierto que todo esto lo pagó tu socio? Sonreí. En cierto modo, él pagó por su robo. Nosotros pagamos por nuestro futuro. El operario rió, y mientras caminaba de regreso a mi oficina, pensé en todo lo que había pasado. En las noches de insomnio, en las pruebas, en el juicio, en las lágrimas, en la victoria, valió la pena, cada maldito segundo, porque al final, la justicia no llega sola, llega porque alguien decide hacerla llegar, llega porque alguien tiene el valor de pelear, aunque duela, llega porque alguien prefiere la verdad incómoda a la mentira cómoda. En mi caso, llegó porque un martes por la mañana, a las 9:47, dejé de confiar y empecé a comprobar, y nunca volví a cometer el mismo error.